Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarme en esta sesión, primera parte del programa de relatos del auditorio del mes de julio de 2025. Me gustan las historias de las personas. Me gusta leer los correos donde me platican sus situaciones, lo que han vivido. A veces no podemos compartirlos, son cosas muy personales. A veces se trata de cosas que, de alguna manera, preferimos reservarlas para nosotros. Preferimos guardarlas. Hemos entendido que el mensaje es para nosotros, pero si hay algo que nos gusta es compartir los relatos de las personas con el auditorio. Y esta noche, debido a que hemos recibido muchos relatos y muy interesantes, vamos a hacer un programa en 2 partes. El primero es ahora mismo, y para el día martes presentaremos la siguiente parte, si es que usted decide acompañarme. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El abuelo no era una buena persona. Definitivamente no lo era. Es lo que nos platica Gladys desde Colombia. Ella nos cuenta algo muy peculiar. Desde niña, ella siempre oyó hablar del abuelo como un ser detestable. No lo conocía cuando era pequeña. Lo único que oía eran pláticas entre su padre, la abuela y algunas tías y tíos, que se preocupaban de que el abuelo iba a venir y todo el mundo a correr. Un día escuchó, con unos 6 o 7 años, que el abuelo iba a venir. Y alguien dijo, es que quiere conocer a la niña. Y la única niña era Gladys. Entró en pánico. De todas las cosas feas que había oído, la mayoría eran del abuelo, así es que, cuando supo que el abuelo venía a verla, se imaginó un tipo detestable con colmillos, sin un ojo y quizá con un cuchillo como pirata. Todo el mundo trató de ocultarla, pero casualmente, el abuelo era brillante, era astuto, era raro. Porque mientras que todos pensaron que iba a llegar el sábado y escondieron a la niña y todo el mundo se escondió, el abuelo llegó el viernes por la mañana. Ni siquiera tocó la puerta. Gladys no sabía que ese señor tan agradable era su abuelo porque el abuelo se sentó con ella en el jardín de la casa. Se puso a platicar, le preguntó sobre sus muñecas, le preguntó sobre su escuela. Después sacó una bolsa. No eran 2 o 3 dulcecitos, era una bolsa llena de dulces. Y uno a uno los iba desenvolviendo y se los pasaba a Gladys. Eran estupendos. Ella no había comido esos dulces nunca. Deben de haber sido americanos, traídos del norte. Porque allá le decían así, que los dulces finos, las cosas caras, venían del norte y eran americanas. Entiendo perfectamente que se refería a Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, bueno, pues a ella le pareció que ese hombre era una persona muy agradable. Y mientras ella le explicaba acerca de la historia de cada muñeca, él escuchaba con una sonrisa. Hasta que finalmente llegó un momento, después de un par de horas, que la abuela llegó y con un amén en la boca se acercó, diciéndole a la niña que entrara a la casa. A lo que la niña respondió, es que estoy platicando con el señor. Aquel hombre sonrió y dijo, soy tu abuelo, Gladys, soy tu abuelo. No le pareció que fuera el demonio. Sin embargo, el abuelo se despidió, como una persona muy educada. Lo único que ella recuerda que le dijera el abuelo es, trataré de venir, para verte, para acompañarte. Me dio gusto saludarte, Gladys, eres una persona encantadora. Ella recuerda mucho eso, porque se imaginaba un monstruo horrible. El abuelo debe de haber sido un cavernícola, y este hombre venía vestido de traje muy elegante, de maneras muy educadas. Escuchaba y comentaba. Se fue. A ella no le pareció nada bueno. En la casa hubo mucho revuelo. Adentro de casa hubo mucha zozobra. Esa misma noche ella escuchó a su padre y a su madre hablando de por qué había venido el abuelo, qué buscaba, qué quería. No prestó mucha atención. Algún tiempo después, el abuelo volvió a llegar. Ya ni siquiera les avisaba. No servía de nada. Si él decía que iba a ir un jueves, llegaba un miércoles o llegaba hasta el viernes. Daba lo mismo.
Un día se apareció afuera de la escuela. Nadie le había dicho a qué escuela iba Gladys. Pero él tenía sus artes para saber todo, y cuando llegó a la escuela se presentó amablemente con la directora y la directora permitió que Gladys se fuera con él. Cuando la mamá llegó sufrió un desmayo, cuando le dijeron que la niña se había ido con su abuelo. Bueno, sufrió un desmayo, le daba otro y así no se podía recuperar, pero nadie entendía por qué tanto revuelo si aquel caballero elegante en un auto bonito. Deben de haber sido los 80s tempranos. ¿Por qué tanta cosa? Así, eventualmente ella se fue familiarizando con aquel señor de modales amables, de forma de trato amable. A ella no le parecía un demonio. Cuando tendría unos 12 o 13 años, ya era toda una señorita, muy arreglada, muy preocupada por la moda, y nuevamente llegó el abuelo y se veía igualito. Habían pasado varios años, pero el abuelo se veía de una sola pieza. Si usted lo veía, era un hombre 1,90 m, fornido, atlético, vestido con su traje, su corbata perfectamente alineada, la ropa, todo él, su presencia era la de un dandy. Le dijo que quería hacerle un regalo y que ese regalo sería algo que sería muy bueno para toda su vida. Ella dijo: abuelo, muchas gracias, no es necesario, mis papás se preocupan por mí, me conformo con saludarte cuando vienes. Él se rió mucho y dijo: no se trata de simplemente un regalo. Ten. Y le entregó un sobre que tenía una serie de documentos y una serie de cosas que ella no entendió en ese momento. Años después sabría que eran una serie de disposiciones para que ella tuviera una escuela pagada, una universidad pagada y un futuro asegurado. Era un regalo importante. No era solamente una muñeca o algo. Era un regalo importantísimo, que beneficiaría a su vida futura. Pero ella seguía sin entender. ¿Qué era aquello? Un día de su cumpleaños, cuando estaba por cumplir 15 años, que no se celebraba, allá no se celebraba de la misma forma que en México, que se hace con bombo y platillo. En su casa se hacía una cenita, algo bonito, y ella pidió que su único regalo que quería era el abuelo en su fiesta, en su mesa. De lo contrario, no quería nada. Todo el mundo se quedó callado y fue entonces cuando le contaron quién era su abuelo. El abuelo era un hombre muy temido. En una época fue parte de un grupo criminal. Ella no sabe de cuál ni de cómo. Tampoco sabe cómo sobrevivió a todas las purgas y a todo lo que hubo. Pero el abuelo nunca iba acompañado. Nunca llegaba con guardaespaldas ni con armas. Y entonces le siguieron contando. El abuelo había hecho mucho dinero. Todo el mundo lo sabía. El abuelo sabía muchas cosas. Cuando se sentaba a hablar contigo sabía lo que estabas pensando. Cuando te tomaba de la mano, sabía lo que habías hecho, lo que no habías hecho, lo que pensabas hacer. Por eso siempre llegaba cuando nadie se lo esperaba, porque sabía cuándo lo esperaban. Cuando él hablaba con su nieta, lo hablaba con sinceridad. Sabía lo que la niña estaba pensando y le gustaba eso, pero todo el mundo le tenía mucho miedo porque eso no era natural. El abuelo era hijo de hechiceros y había hecho pacto con el demonio. Por supuesto que a Gladys le dio un ataque de risa. Tenía 15 años, por Dios. Ya sabe cómo es el mundo, ya conoce de estas cosas y eso son mentiras, son fantasías de las personas de allá del monte, eso no existe. Y entonces le platicaron de cuando lo intentaron matar los contras, porque no había querido hacer tratos con ellos. Y ni una sola de las balas le pegó. Mataron a todos los demás, hicieron un balaceadero de aquellos, pero a él no le pegó ninguna bala. Y se fue caminando, sin miedo. O cuando lo buscó otro bando rival y lo querían matar, y no le pasó nada. No lo vieron. O cuando se cruzó un puente en donde estaba un montón de soldados y policías. Era un retén de esos impresionantes y lo andaban buscando. Y el abuelo cruzó caminando sin que nadie lo viera. Lo único que le dijeron fue: cuando veas al abuelo, revísalo, vele las manos, fíjate bien. Ella dijo: lo he visto varias veces y es un hombre muy pulcro. Fíjate bien. Dile que te muestre su reloj. Ella se quedó con esa zozobra. No quería saberlo. Le parecía que todo eran fantasías.
Se imaginó que en alguna época el abuelo había tenido por ahí cuentas pendientes con unas damas y que por eso quizás se habían separado, pero la realidad es que la abuela le tenía mucho miedo. Fue la abuela la que le dijo: tu abuelo tiene pacto. Tu abuelo tiene pacto. Y quizá a ti sea la única persona que quiera. A la única que verdaderamente quiere, pero él está condenado. No te le acerques mucho. Total, lo invitaron a la cena. Fue muy agradable la cena. El abuelo fue, por así decirlo, generoso con todos. Trajo regalos para todos. Cuando estaba ya en la mesa, estaban ahí algunos de sus hijos, algunas de las hijas en otra mesa. Él se levantó y fue con cada uno. Parecía otra persona. Al final se reunió con únicamente los hijos. Dejó de lado los sobrinos, las nueras, todo eso, los hijos y las hijas. Y algo habló. Gladys no lo supo sino hasta tiempo después. Pasado algún tiempo, el abuelo vino a verla, a desearle que le fuera muy bien cuando pasaba a la siguiente etapa de la escuela, iba a verla a sus graduaciones, siempre se veía igual. Un día, por casualidad, el abuelo está en un evento en donde ella está tocando algo, haciendo algo. Terminando el evento, ella se acerca y le dice: abuelo, ¿qué hora tienes? El abuelo, sin pensarlo mucho, pero mirándola de frente, obviamente sabiendo lo que estaba pensando ella, saca el reloj, corre la manga del saco, corre la camisa y ve la hora. Para después decir: ¿tienes prisa? Y es el momento en el que ella ve una extraña marca a la altura de la muñeca. Pasan los días y ella pregunta a su papá: ¿qué era aquella marca? Sí, el abuelo estaba cruzado. Estaba protegido. Era un hechicero. El abuelo tenía una historia terrible atrás y la única cosa buena que había en la vida, según él, era Gladys. Total, la historia podría seguir por horas. Gladys nos comenta que ella siguió viendo al abuelo cuando terminó la carrera. Estaba sumamente orgullosa de haber podido concluir. Era la primera profesionista de toda su familia. Era un gran orgullo. No le voy a decir que estudió porque, bueno, hay que mantener ciertos datos fuera. El abuelo estaba ahí. Pero para su asombro, el abuelo se veía exactamente igual que siempre. No parecía haber pasado el tiempo, parecía ser un hombre de unos 50 años. Pero así se veía desde el día que lo vio por primera vez. El abuelo se acercó, la felicitó, le dio un abrazo y le deseó lo mejor de lo mejor. Después comenzó a alejarse. Ella se acercó y preguntó: abuelo, ¿es cierto todo lo que dicen de usted? ¿Es cierto que usted tiene pacto? ¿Es cierto que usted hace esto y hace lo otro y no sé cuánto? El abuelo volvió la mirada y simplemente se le quedó viendo. Dijo: es cierto, pero no te preocupes. Ese es un asunto mío. Por cierto, te quería decir algo. Solo vengo a despedirme, mi tiempo se cumplió. Días después el abuelo amaneció muerto. En su casa alguien vino a avisarle a su papá. Él ya lo sabía, sabía que era su tiempo. El abuelo era eso, era un hombre que tenía una cruz que le permitía hacer todas las maldades que se puede imaginar. Todo el mundo le tenía miedo. Era un hombre al que sus propios hijos no querían acercarse. La única persona que siempre se acercó y siempre se sintió bien fue Gladys. ¿Qué era aquello? ¿Qué pretendía? ¿Por qué se sentía que estar cerca de esta niña le ayudaría de alguna forma? No lo sé. Ella tiene el recuerdo del abuelo. Aquello debe de haber sido 90s, cuando supo que había muerto el abuelo. Y que además habían pasado muchas cosas raras, lo vieron por todos lados, se caían cosas, olía mal la casa, todo esto y eso que el abuelo no vivía ahí. Vivieron una experiencia aterradora con la muerte del abuelo que no nos ha detallado, solamente se limita a decir que el abuelo, cuando lo sepultaron, parecía un hombre de 100 años. Y estaba muy lejos de ser el hombre fuerte de unos 50 que siempre parecía. ¿Usted qué pensaría? ¿Atemorizante? Ella nunca sintió miedo. Aun cuando el abuelo mismo se lo confirmó, ella nunca sintió miedo. Siempre se sintió protegida y un poco triste, porque para ella el abuelo era un modelo de hombre. Quizá buscaba la redención. Quizá buscaba
en esta criatura hacer el bien que no había hecho. Buscaba el perdón, ¿cómo saberlo? Pero ciertamente es difícil entender que se pueda perdonar algo tan grave. Esta otra historia es una historia sumamente interesante. Nos la ha compartido H. Solamente vamos a decir H. México. Él nace en una familia muy numerosa. Fueron 15 hermanos, entre hermanos y hermanas. Y nace en la costa del Golfo de México, en una región de la costa del Golfo de México. Casualmente había 3 hermanos que eran muy cercanos. Dentro de este universo de 15 hermanos, 3 eran muy cercanos. Y había algo más entre ellos 3. Había extrañas coincidencias. Por ejemplo, uno nació el día 3. Otro nació el día 13 y el último nació el día 31. Así fueron. 3 de agosto, 13 de septiembre, 31 de mayo, de abril, de julio, no sé qué mes sería, no le voy a dar el dato exacto, pero nacían con esas fechas. Además, todo tenía que ver. Estaban muy relacionados, no eran hermanos gemelos, no tenían nada que ver. Y sin embargo, los 3 tenían una enfermedad común. Eran hemofílicos. Sí. Un padecimiento tremendo porque estamos hablando de que ellos nacen en los años 60. No había un tratamiento todavía como tal, no había un tratamiento definitivo. Así es que, obviamente, era muy delicado. Una persona hemofílica no puede detener una hemorragia. Si se corta puede sangrar indefinidamente, es algo muy grave, pero hay cosas peores. Porque una persona con hemofilia, si se golpea, puede tener un derrame interno. Una cosa tan simple como un salto. Saltar algo puede generar una especie de derrame en las articulaciones. Golpear puede generarle que la mano se le quede semiparalizada porque se genera un derrame y ese derrame va bloqueando las articulaciones y evita el movimiento. Es algo terrible. Tienen que ser sumamente cuidadosas las personas hemofílicas. Pero su hermano, al que solamente llamaremos como O era especial en muchos otros aspectos. Él recuerda un incidente tremendo que de hecho motivó que se cambiaran de casa. Un cierto día viene la mamá y trae de la manita a O y de la otra manita a H, y van caminando por la banqueta cuando de pronto ven a una vecina, conocida, simplemente una conocida, pero es vecina, que viene caminando con su niña que va muy alegre, agarradita de la mano, alega y alega con la mamá, no sé cuánto, y de pronto se detienen para que pasen. O sea, le ceden el paso a la señora que trae la niña para que no baje al arroyo vehicular. Y es en ese instante cuando O, voz en cuello, es decir, no lo dice discreto, sino que lo dice en la voz que se puede escuchar. Mamá, ¿ves esa niña? Esa niña va a morir mañana. Por supuesto que la señora se regresa, la mamá de la... ¿Qué te pasa, chamaco, tal por cual, no sé qué? Discúlpeme, por favor, este niño loco, quién sabe qué babosadas anda diciendo. Venga para acá y le da un jalón de orejas. No puede hacerle mucho más porque si le das una nalgada se le puede hacer un tumor. Entonces, vete a la casa, escuincle, tal por cual, no sé qué. Y allá van. Llegando a la casa, la mamá le pregunta, ¿pero por qué dijiste eso? ¿No estás viendo que va la señora muy contenta con su niña? ¿Cómo le dices eso? Pues es que esa niña se va a morir mañana. Total. 2 días después alguien golpea la puerta con fuerza. Era la mamá de la niña, con la familia, primos, tíos, amenazantes. La niña murió al día siguiente en un accidente de alguna naturaleza. La niña murió y esta gente venía a reclamarles porque eran hechiceros, por brujos. Querían golpearlos, hacerles mal. Así es que se tuvieron que ir. Tomaron sus cosas y se fueron de aquella ciudad a otra ciudad más distante donde nadie los conociera. Y este hermano, O, seguía siendo una persona diferente, brillante. En la escuela, olvídese. Todos los demás estaban ahí estudiando y repitiendo la plana y él ya sabía las respuestas. Cuando llegaba el examen, 10. Además era muy guapo.
Era el hermano guapo que desde la secundaria era un galanazo de aquellos. Tenía un pegue con las chamacas como pocas gentes, tenía buenos amigos, porque además era amigo del grandote, amigo del galán, del de la fiesta, del de dinero. Era una persona diferente, tenía esta energía rara que atraía a las personas. Y brillante, una memoria fotográfica, lo que leía se le quedaba y punto. Pero claro, también el problema de la salud es algo grave. Y esto obviamente se refleja también en su temperamento. Una persona en aquellos años que padecía la hemofilia tenía ciertas limitantes, no podía ser el crack del fútbol, porque si alguien te pateaba, podía generarte un derrame interno que te podía causar muchos problemas, y estos problemas te llevarían a un hospital en donde te tenían que preparar un suero con tu propia sangre. No conozco la metodología ni el procedimiento que se usaba para atenderlo, pero en varias ocasiones llegaba al hospital mal, muy lastimado, y era por cosas que a otras personas no les provocaría ningún problema, pero el padecimiento era eso, y esto obviamente le afectó. Porque él quería ser como el que juega el fútbol, como el pendenciero que se agarra a golpes, pero si él se agarraba a golpes, iba a parar al hospital. También había otros problemas, por ejemplo, con las muchachas, bueno. Era un lío porque era el guapo, era el que tenía una novia acá, una novia allá, pero cualquier cosa podía afectarle. En 1979, él comienza a hablar de unas cosas raras. Asegura que hay estos extraños grupos en el mundo, estos grupos de poder, estas asociaciones que se encargan de controlar al mundo y que crean enfermedades para que la gente se muera. Y no hay curas y cosas de eso. Todo el mundo pensó que se le había ido la canica. Pero en realidad parecía saber algo más que todos. Después estuvo aquel otro incidente feo, el incidente de la ouija. Un día se reúnen en su casa y alguien trae una ouija. No son chavitos. Le estoy hablando ya de 1979. Él debe de haber tenido cerca de 20, si no es que 22 años. Era el mayorcito de los tres. Así es que ponen el tablero ouija, muy sabiamente ponen los dedos y empiezan las preguntas y y no sé cuánto, y él pregunta algo diferente. ¿Cuándo voy a morir? Hay un silencio entre los demás, pero bueno, es lo que él preguntó y el tablero empieza a moverse. 1, 9, 8 y él retira las manos. No pierda de vista que es 1979. Así que, obviamente, si el 1, el 9 y el 8 aparecen, lo que sigue sería un año dentro de los 80, es decir, muy pronto. Deja aquello y comienza a sumergirse en una especie de vorágine autodestructiva. Comienza a tomar, jugar. Después de ser el alumno estrella, deja todo aquello, anda por acá y por allá. De hecho, comenzó a hacer una cosa muy feíta. Como era un hombre con mucho atractivo, se relacionó con personas del bajo mundo y comenzó a regentear prostitutas. No somos quien para juzgar, pero bueno, ese era su negocio. Obtenía dinero de esto, de aquello, no sé cuánto, pero por cualquier cosa que surgiera tenía que pasar al hospital, y esto significaba en varias ocasiones recibir transfusiones, porque una persona con hemofilia puede perder sangre muy rápidamente y había que transfundirlo. Quizá por eso llegó el final. En el año de 1989 desarrolla VIH-Sida, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En México se conocía desde 1983 el primer caso. De hecho, el primer caso de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en México se detectó en 1983, pero en México, como no se sabía bien a bien cómo funcionaba esto, no sería sino hasta el 85, 2 años después, que se reconocería que existía la enfermedad en México. Él sabía que estaba condenado. Aun cuando lo llevaron a la Ciudad de México, a un hospital importante, él sabía que estaba condenado, y lo sabía porque su esposa había muerto de lo mismo. Y su bebé también. Había nacido con el síndrome y había muerto muy poco después.
Fue muy triste el final. Fue muy triste. El papá del señor H y H se fueron a llevarlo al hospital, lo acompañaban allá, pero murió solo. El día que murió, H y su papá estaban abajo firmando unos papeles y viendo algunas cosas cuando les avisaron que había fallecido. Contrataron un servicio especial de funeraria para trasladar el cuerpo hasta su ciudad de origen, en el Golfo de México. Pero eso no es el final de la historia. El final se puso todavía más raro. Y es que, estando allá, mientras hacen los preparativos en la funeraria para armar el velorio o lo que sea, un primo viene corriendo y les dice algo que los sorprende. O se estaba manifestando. ¿A qué te refieres? Resulta que una de las hermanas que había venido de lejos para el funeral venía acompañada con una empleada doméstica, su empleada, una joven de la sierra. Esta jovencita, apenas llegar, comenzó a actuar raro. Empezó a sufrir una especie de convulsión, empezó a hacerse rara y de pronto comenzó a hablar con una voz gutural, masculina, pidiendo cosas y dando instrucciones, hasta que le preguntaron: ¿quién eres? Soy O, y quiero ir a mi habitación. La niña, aquella jovencita, se levanta de donde está, camina de una forma muy rara, entra a la habitación de O, cosa que no podía saber porque esa chica nunca había estado ahí, no había conocido a O, nunca había entrado a esta casa, no sabía nada de esta familia y sin embargo supo exactamente cuál era la habitación. Fue hacia un armario que había, movió cosas y sacó una guitarra. Se puso a cantar y a tocar su guitarra. Resulta ser que O amaba encerrarse en esa habitación por horas, tocando su guitarra y cantando canciones muy tristes, y esa muchacha empieza a cantar las canciones de O. Lo que no sabían, lo que no se habían dado cuenta es que esta chica era materia. No se los había dicho, pero ella ya había vivido muchas veces esto. En un cierto momento reacciona y vuelve en sí y pregunta: ¿qué pasó? ¿En dónde estoy? Es que hiciste esto, y es cuando les cuenta: soy materia. Materia, es decir, a veces las almas de aquellos que desencarnaban podían entrar en su cuerpo y manifestarse. Dentro de las cosas que aquella chica dijo bajo la presencia de el señor O fue: cuídense mucho, protéjanse, yo morí solo, estoy triste por ello, pero cuídense ustedes, cuídense, y dio algunos consejos. El día del funeral, cuando ya están, es decir, al otro día, que ya están en la agencia funeraria, en la capilla de velación, están todos reunidos, de pronto entra la chica aquella y otra vez empieza a transformarse y a hablar con una voz masculina que se parecía bastante a la forma de hablar, entonación y hasta los modismos del señor O. La sacaron de ahí y la llevaron porque eso iba a provocar muchos problemas. Fue triste. Pero después de unos días, la hermana, con la patrona de esa chica, les llamó por teléfono para decirles algo que los sorprendió mucho. Estando ya de regreso en casa, en su ciudad donde tenía su casa, su negocio, aquella chica repentinamente volvió a sufrir esta extraña convulsión, esta extraña cosa, asumió una postura diferente y comenzó a hablar otra vez con aquella voz y timbre propio del señor O, recientemente fallecido, quien dijo: no estén tristes, yo estoy bien, de hecho, estoy con mi esposa y mi hija, estoy muy contento. Fue lo único que dijo. Después de eso la señora prefirió que la señorita aquella, que aquella jovencita regresara a su pueblo, allá a su casa. Ella no quería tener estas cosas dentro de su casa y fue el final de la historia. Es una historia muy interesante. Por muchos lados, el señor O tenía un extraño don. Sin duda alguna tenía un extraño don, una habilidad extraordinaria, una percepción extrasensorial que quizá le permitió detectar tras la muerte la presencia de aquella señorita que era materia, es decir, que se podía ocupar por un espíritu, y se manifestó. Pero es una historia también muy triste, no me diga que no. A mí, en lo particular, me ha sorprendido. Ahora déjeme que regrese hacia el sur. Allá, César, desde Venezuela, nos ha platicado la historia
de su abuelo. Es una historia muy interesante. Verá, en los años 70 el abuelo era buzo de gabarra, buzo de plataforma petrolera. Es un trabajo muy arriesgado, bien pagado. Era una época de auge en Venezuela, el auge petrolero, y ellos viven en el estado Zulia, cerca del lago Maracaibo, a las orillas del lago Maracaibo, en un lugar caluroso, pero a la vez muy bonito. En el verano del 77, un sábado por la noche, hace un calor endemoniado. Así que las personas suelen salirse de la casa, sentarse afuera de sus casas y estar ahí platicando, riéndose, cantando, contándose cosas a la espera de que se vaya la luz. Sí. En aquellos años era muy frecuente que se fuera la luz. Los apagones eran absolutamente cotidianos. 9, 9:30 de la noche, ¡fum!, se fue la luz. Así que ya las personas lo tomaban un poco a broma, un poco a chunga, y sentados afuera de la casa estaba el vecino, estaba el otro, están ahí tomando alguna cosilla, riéndose, contando las odiseas del día, cuando de pronto, según contaban, hacía frío. Fue raro, hacía frío. El abuelo como que nota esta sensación de frío en pleno verano, cuando estaban a 40 grados, de pronto el frío, y algo muy notorio es el silencio. Hubo esta sensación de silencio, como que todo se hubiera apagado de pronto, pero hasta los grillos, las chicharras, todo se apagó y empieza a surgir esta neblina rara que provoca temor. Algunas personas se van levantando y sin decir nada se van yendo. Allá más abajo de la calle había otro grupo de personas que gritaban y se reían. Ya no están. Allá arriba había otro grupo de personas que tampoco están ya. Se fueron todos, todo el mundo a su casa. Así es que bueno, el abuelo toma a la abuela de la mano, la sillita aquella, y toman a la nena. La nena era la mamá de nuestro amigo César, que era chiquita en aquel momento. Bueno, no ha de haber sido un bebé, pero era una persona joven. Por lo menos una niña de unos 5 o 6 años. La toman de la mano y se meten a la casa. Están ahí con esta zozobra, cuando de pronto el abuelo escucha este sonido como algo que cae. Algo que cae muy fuerte, como metálico, como pesado. Oye, cómo golpea. Y de hecho, preocupado, sale a ver de qué se trata, porque casualmente aquel ruido horrible ocurre en el patio trasero en donde está su automóvil. Y no cualquiera compra un automóvil. Así es que toma el machete. Es un hombre recio. El abuelo no era una persona que se pudiera asustar fácilmente. Imagínese usted, buzo industrial, buzo de profundidad de trabajo. No era buzo de exploración, sino un hombre que baja a trabajar a 50 metros ahí y está arriesgando la vida todos los días. Así es que no era alguien que se espantara. Toma un machete y toma una linterna. Y sale a ver de qué se trata. Camina en dirección hacia su auto cuando se percata que sobre del auto hay algo. Pero no es un algo cualquiera, es más como algo oscuro, como si fuera una persona de unos 2 metros, vestido con una especie de túnica, como si fuera una túnica de mortaja, como negra, como deshilachada, como no tiene rostro. Cuando le echa la luz a la cara, lo único que distingue es esta especie como de ojos negros, pero no se distingue una cara, no se distingue nada, no se distingue un cuerpo bien a bien, solo esto como que se mueve, y él grita: ¿qué pasa aquí? Aquella cosa se le queda viendo, o por lo menos es lo que le interpreta, y le dice con una voz extraña, como seca, como profunda, como si fuera a través de un jarro: ¿es usted José? Y aquel hombre, el abuelo, responde: ¿qué haces en mi casa? ¿Es usted José? El abuelo, pensando que aquello no puede ser bueno, suelta un machetazo. No tanto para matar ni nada, sino como para espantar, pero el machete se va de largo. Y es cuando él percibe que aquí hay algo muy mal. Aquella cosa se da la vuelta y saca algo como un papel y algo como una pluma, pero pluma, no se imagine usted un bolígrafo, sino una cosa ahí, y se firma: soy Laika. El abuelo se regresa a la casa y toma a la niña en brazos y vuelve a salir con el machete y la niña. ¿Y sabe por qué?
Porque antiguamente se creía o se decía que los niños, como son angelitos, como están en gracia y ya bautizadita y todo, ahuyentan al demonio. Pero aquello no se va a ninguna parte. El abuelo comienza a rezar algunas cosas que tú que yo, y el Padre Nuestro, y se le olvida lo otro, y repite el Ave María 3 veces, y aquello simplemente se queda ahí y vuelve a insistir. ¡Firma! Soy laica. Eso es lo que el abuelo entiende, laica. En realidad no puede estarse seguro de qué fue lo que dijo. Por una razón muy clara, y es que el abuelo estaba ahí, pero también la nena, que posteriormente sería madre de nuestro amigo César, estuvo ahí, y la abuela también lo vio. Aquello generó mucho temor, al grado de que la abuela sale corriendo y gritando: «¡El demonio está en mi casa! ¡El demonio está en mi casa!». Y allá vienen un montón de personas que a los gritos salen a ver de qué se trata, vienen hacia la casa del abuelo y de la abuela, se acercan a ver de qué, y ven aquello, pero era una treintena de personas la que se acercó. Algunos obviamente les dio mucho miedo y se fueron, pero algunos otros valentones vinieron y se lanzaron sobre de aquella cosa pensando que no, que era una bruja o algo, y lo lograron someter. No era inmaterial, sí lo lograron sujetar y se lo llevaron. Pensando que era una bruja o algo, fueron a la orilla del lago en un sitio que se conoce como el Muro, que es una especie de rompeolas, y allá lo fueron a aventar. Y allá vienen muy contentos de regreso, solo para darse cuenta que aquella cosa sigue estando ahí. Y sigue insistiendo: «Firma. Soy laica». Creo yo que el nombre no tenga ninguna importancia, y le voy a decir por qué. Laika fue la primera perrita astronauta, ¿se acuerda usted? Y era un nombre famoso, era un nombre bastante conocido, así que creo yo que era más otro nombre que no le voy a decir. Pero dentro del panteón demonológico hay un nombre de un demonio que se parece mucho. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué hacía ahí? Total, aquella gente lo vuelve a sujetar y alguien sugiere: cuando lo vayan a tirar, recen. Y sí, lo hacen. Ya no regresó. Aquella cosa ya no regresó. Y todos tan tranquilos, tan contentos, vuelven a pasar los días, vuelven a darse los apagones, se quedan sin luz, todo el mundo se ríe y nadie habla de aquello, de aquel misterioso ser. Hasta que unos meses después, el abuelo aparece de pronto en la casa con una mirada rara. Está ahí con la abuela, la nena, y vuelven a escuchar un ruido fuerte afuera. El abuelo ya no dice nada, simplemente toma su machete y sale. Pero cuando regresa con un perro enorme, muy grande, negro completamente. De hecho, parecía ser una perra, es lo que platicaban, que era una perra, pero era enorme, con unos ojos muy raros, negra completamente. Cuando la abuela se hace para atrás del susto y le pregunta: ¿Pero qué es eso? El abuelo José responde: «Es laica. Y se va a quedar conmigo». Y sí, por varios años aquello estuvo ahí. Hasta la muerte del abuelo, que por cierto murió muy pronto. No murió inmediatamente, pero murió muy pronto. Era un hombre joven cuando murió. Y el día en que el abuelo muere, el animal aquel desaparece. Y no me refiero a que se salió de la casa y se fue por ahí. Desapareció. ¿Qué era aquello? ¿Qué había tocado el abuelo? ¿En qué se metió? Es difícil de saber. Pero lo que nos platica César es que el abuelo era mágico, en muchos aspectos. El abuelo sabía curar enfermedades muy fuertes, con hierbas, que era casi milagroso. Déjeme decirle que César es médico. Es un profesionista de la salud, es un médico. Y él asegura que el abuelo podía curar gente de leucemia con hierbas. Obviamente eso no existe, eso no pasa. Él mismo nos lo dice, eso no se cura de ninguna manera, es un tratamiento complicadísimo, y sin embargo había gente que aseguraba que el abuelo los había curado. Y la madre del abuelo también era curandera y en parte bruja. ¿Qué fue lo que trajo el abuelo ese día? ¿Qué fue lo que llegó a su casa? Obviamente no era algo bueno.
pero, por lo menos, tampoco hizo daño a nadie. Bien. Dentro de las cosas que a veces nos envían, de los relatos que a veces nos envían, nos han llegado algunos muy interesantes en la viva voz de su protagonista. En estas ocasiones siempre preguntamos si nos permiten compartir su relato, su voz con el auditorio. Es importante tener esa autorización antes de soltar un relato así nada más. Y en este caso Patricia nos ha autorizado a compartir su experiencia con el auditorio. Y creo que es un relato de lo más interesante. Así es que si usted me acompaña, le invito a que escuchemos a Patricia con su relato. Bueno, muy buenas noches, saludos. Hace bastantes años ya mi papá presentó una situación a nivel de estómago. Él estaba muy mal y resulta ser que le detectaron, ahorita no recuerdo el nombre, pero la bacteria del cáncer. Entonces a raíz de eso empezó a tomar varios tratamientos. Gracias a Dios él sale adelante y se recupera. Tiempo después, mi sobrino de 2 años se cae de un segundo piso. Él le colapsa un pulmón, su cerebrito se inflama. Los doctores, le están esperando a mi hermano y a mi cuñada. Le están esperando con una trabajadora social y una psicóloga, donde le indican que no hay probabilidades de que mi sobrino sobreviva. Muy difícil la situación, pues resulta ser que a él lo podían operar, pero hasta 72 horas después, porque su cerebro tenía que desinflamarse, pero resulta ser que lo intervienen. Tiempo después nos dimos cuenta que lo intervinieron porque los doctores pensaron que no había nada que hacer por él y que iban a hacer lo humanamente posible por tratar de ayudarlo, pero que no podían hacer nada por él. Eso nos damos cuenta porque cuando él tiene cita de control a los meses, porque se supone que mi sobrino, si quedaba vivo, iba a quedar con un montón de secuelas, desde seguramente no poder caminar, desde no hablar. En cuestión de 15 días, a mi sobrino le dan la salida. Él tiene una mejora increíble, es un cambio, es algo increíble. Él sale ya entrando en la adolescencia, él habla, él camina, él corre, él hace deportes, tiene una vida normal. El doctor le dice que mi sobrino es un milagro de Dios. En la casa de mi papá se venían dando ciertas situaciones. Mi hermano vive en un departamento sobre la casa de mi papá. Y más de una vez uno iba de paseo allá y no había nadie arriba, pero se escuchaban pasos, se escuchaban voces, uno veía pasar a alguien y no había nadie, qué sé yo. A mí me operan, yo me voy a quedar unos días ahí donde mi papá y yo escuchaba eso. Yo estaba sola ahí con mi sobrino y yo escuchaba eso porque yo estaba en la planta baja y se escuchaba ruido y arriba no había absolutamente nadie. Mis papás son divorciados y mi papá se vuelve a casar. Se casa con una señora que es de otra religión. Él cambia también de religión, tienen amistad con un pastor que vive en otro país, viene de paseo. Y mi madrastra lo atiende, lo recibe, pero dice que ella le sorprende algo, que es que él se sienta en un sofá que da a un cuartito donde mi papá tiene antigüedades y en diagonal queda el cuarto de ellos. Dice que a ella le parecía curioso porque el pastor hablaba con ella, pero pocas veces le dirigía la vista a ella, siempre estaba poniéndole atención o al cuarto de antigüedades o al cuarto de ellos. Ella le dice, ustedes saben que para esas ciertas religiones es muy importante que esté la cabeza de hogar, en ese caso la cabeza de hogar, mi papá, y mi hermana en la parte de arriba. Le dice que para él es importante ir a hacer oración antes de irse. Entonces, que se puede coordinar. Resulta ser que mi papá tiene un negocio con mi hermano. Entonces, si mi papá sale, mi hermano se queda con el negocio. Y si mi hermano sale, mi papá se queda con el negocio para no perder, las ventas en tarde. Días antes de que hagan oración, mi hermano, que él está acomodando unas cosas en una vitrina, en una urna, y él está agachado y dice que ve una sombra negra y unos ojos rojos, que le decía, pregúnteme. Yo le digo, pregúnteme. Unos meses antes, mi hermano se había dado cuenta que la esposa le había sido infiel. Tuvieron muchos problemas, muchas situaciones, buscaron ayuda porque él buscaba el bienestar de su familia. Ya habían pasado por tantas situaciones, mi sobrino, qué sé yo, ¿verdad? Que él dijo, intentemos, un error lo comete cualquiera, qué sé yo.
dice por ahí el dicho, ¿verdad? El diablo es puerco y trata de buscar siempre ese lado, ¿verdad? Que ese quebrantarnos, esa tentación, y pues él le decía que le preguntara, que él le decía lo que él quería saber. Mi hermano se asusta y dice que en el momento él sintió tanto miedo que él trató de clamarle a Dios y él no sabía cómo dirigirse a Dios. Lo único que le salía era el Padre Nuestro y él repetía el Padre Nuestro, como decimos nosotros, como una lora. Y tenía que pasar para cerrar el negocio por donde estaba la sombra. La sombra nunca se fue de ahí. Sigue atormentando y atormentándolo. Dice que él se apura y él sale en carrera y se monta el carro y se va. Pues resulta ser que él va en el carro y dice que cuando él vuelve a ver de reojo, ve la sombra en el carro. Así se lo llevó no sé cuánto tiempo, cuántos kilómetros, pero él dijo, ese camino a mí se me hizo eterno. Cuando llega a la casa, está la esposa esperándolo y le dice que le pasó algo extraño, que se estaba bañando antes de que él llegara y ella oyó donde él entró, donde él hizo con la garganta y vio pasar la sombra. Y ella le dijo, amor, ya llegó, pero él no le contestó. Dice que ella se apura a salir y no está. Mi hermano le cuenta lo que le pasó a él, le cuenta a mi papá. Eso sucedió antes de la oración. Mi papá le dijo, no, pues estése tranquilo, va a venir el pastor, vamos a hacer oración, qué sé yo. Entonces mi hermano el día que hacen oración, él llama a otro amigo de la iglesia y le dice, mira, van a hacer oración en la casa. Querían que yo estuviera, pero no puedo por esto y esto. Ayúdenme a hacer oración, porque si yo estoy, yo puedo aquí hacer oración, pero si me entra un cliente o alguien, yo no puedo seguir. Y el amigo le dijo que sí, que claro que sí, que él hacía oración. Hacen la oración, bendito Dios, en el tiempo que hacen la oración, no entró ni una sola persona al negocio. Él se levanta porque suena el teléfono, él contesta el teléfono y le dice, mi hermano, yo ya terminé de hacer oración, en su casa habían 4 espíritus, 4 demonios, le dijo él. El de la lujuria, el de la muerte, sé que habían 2 más, imagínense, asustado, anonadado, algo increíble. Y tiempito después lo llama mi papá a mi hermano y le dice que ahí estaba el espíritu de la muerte, que es el espíritu del adulterio, bueno, fue algo increíble. Le dijo muchas cosas de los que ya le había dicho ese muchacho que había hecho oración por mi hermano, y el pastor le explicó que el espíritu de la muerte estaba ahí porque quien apoyaba siempre a mi hermano, acompañaba a mi hermano, era mi papá. El apoyo, la fortaleza de mi hermano era mi papá, o es mi papá. La forma de hacer que él cayera era quitando a mi papá. Pero mi papá, para gloria de Dios, sale adelante y queda el espíritu rondando. Y obviamente se fue al más débil. ¿Quién era el más débil en ese momento? Mi sobrino, el inocente era mi sobrino. Y cayó sobre él. Para gloria de Dios, mi sobrino, hoy por hoy, está bien, para gloria de Dios. Pero resulta ser que tiempo después, yo llegué, estaba ahí y yo escuché ruidos. Yo llegué y le dije al esposo de mi papá, ay, estoy escuchando ruidos arriba, ¿hay alguien arriba? Y me dice, no, ya se volvió a dar, ya están sonando, ya se están viendo las sombras, ya se oyen voces. Resulta ser que se está repitiendo, pero bueno, esperemos en Dios de que no pase a más, pero muchas veces yo lo que veo es que por exceso de egoísmo, por exceso de orgullo, de soberbia, muchas veces la gente atrae cosas feas, cosas negativas a la vida de los demás, porque por más fea la situación que se dé, yo considero, bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero yo considero que mi excuñada nunca le deseó un mal a su hijo, pero sin embargo, ella no estaba contenta con la relación con mi hermano, ella no estaba, y no sé, como dicen uno, ni pica leña ni presta el hacha, no se iba, no se definía, no sabía qué hacer, y al final de cuentas puso en el medio a su propio hijo, una persona inocente, una persona indefensa. Entonces uno muchas veces ve que las cosas malas están deseando la mínima cosa para entrar y hacer daño. Yo les cuento esa experiencia porque a la fecha no la cuento como es de punto a punto, porque de verdad que serían muy extensos, serían horas realmente, porque fueron 15 días de prueba donde el diablo nos tentó, nos manipuló de algunas formas increíbles. O sea, yo no les puedo explicar a ustedes el montón de tentaciones que se dieron en el momento, el montón de quebrantos, el montón de pruebas que nos pusieron donde todos nos veíamos
y decíamos, algo está pasando aquí, donde un pastor iba y se reunía con nosotros en el hospital porque era demasiado, o sea, era demasiado lo que jugaron con nosotros o lo que nos pusieron a prueba, lo que nos retaron, y era demasiado evidente ese combate espiritual en el que estábamos nosotros sumergidos. Para gloria de Dios, mucha gente se unió y hizo oración por mi sobrino, para gloria de Dios, como les digo. Mi sobrino hoy por hoy está bien, pero cuando nos reunimos y nos recordamos de esas cosas, todavía bueno, ahorita yo contándoles tengo la piel de gallina, como decimos, porque fueron cosas increíbles, cosas que uno no piensa que van a sucederle, pero para gloria de Dios, aquí seguimos adelante, como les digo, ahora con esa situación, pero confiando en que Dios tome el control y salir adelante y siempre triunfantes en esa situación de la mano de Dios. Muchas gracias, buenas noches, saludos y bendiciones. Quiero agradecer que nos hayan permitido conocer este relato con esa entonación y esos detalles que solamente cuando una persona te lo cuenta puede tener. Espero que le haya gustado. Ahora déjeme que me vaya nuevamente a Colombia. Ahora vamos a la región de Pereira. En el año 2004. Nuestra amiga Alejandra en aquel momento tiene 14 años. Es una chica con amigas, con una vida muy simple, de ir a la escuela, de regresar, de estar charlando por aquí, correteando un poquito, riéndose. Está muy bien. A lo largo del tiempo ha habido algunos cambios en la familia. Ella vive con su mamá y su padrastro. Tiene un hermano que creo que es 15 años mayor. Así que bueno, la vida la ha llevado por aquí y por allá. Se han cambiado de casa varias veces. Y ella nos dice que para ese momento le habían agarrado el gustillo a cambiarse de casa. Así que bueno, había ya un historial de cambios de casa. Pero en ese momento, en el año 2004, están viviendo en una especie de sótano. Ella le llama unos bajos, una casa que estaba abajo. Así es que era oscura, era fría. No es que pasara nada raro, simplemente era una casa oscura y fría. Un día llega su mamá muy contenta y le dice que se van a cambiar. ¡Ah! ¡Qué alegría! Vamos a cambiarnos. Es que el padrastro había conseguido una casa un poquito más lejos. Era una casa que tenía solo 2 habitaciones, pero una de las habitaciones era enorme. Así que la habían dividido con unas paredes de madera muy bonita. El padrastro era un hombre que trabajaba en la construcción y era muy ingenioso, así es que se había dado a la tarea de armar unas divisiones y aquello había quedado muy bonito. Bueno, eso es lo que le dijo la mamá. Ella no conocía la casa. No había ido para allá. Pero cuando le están platicando aquello, ella comienza a emocionarse mucho, pero cuando le dicen más cosas a ella le empieza a dar esta sensación rara. No sé qué, como que no le gusta la idea, como que le da temor, como que mejor no se vayan, que mejor se queden aquí, pero ella ni conoce la casa. La mamá se enoja. Le dice, ¿cómo se te ocurre? Si ni siquiera conoces la casa, ¿cómo no vas a ir? Pero es que, madre, mire usted, es que me siento rara, yo creo que mejor no nos vamos, total. La mamá no hace caso, obviamente. Había una razón muy fuerte, y era una razón de peso, una razón monetaria. Aquella casa, por las características que tenía, era muy económica. No estaba mal, pero era muy económica. Y tenían más espacio, más luz. Total que bueno, llega el momento de irse para allá, llegan allá y bueno, efectivamente, Alejandra al llegar a este sitio no lo ve mal. La casa tiene mucha luz, tiene unas ventanas, está bonita, está en un lugar bonito, hay arbolitos por aquí y por allá y realmente no está tan lejos. Así que todavía puede seguir yendo a ver a sus amigas y la escuela y todo esto. Además, ella y su hermano van a compartir una habitación que está bastante bien. No tiene problema con eso. Los primeros días fueron muy agradables. Cuando ella volvía de la escuela, normalmente estaba su padrastro, que tenía un pequeño negocio afuera, y su hermano. Así es que llegaba, se sentaba, charlaban un momento, la mamá tenía que ir a trabajar. Y estaba contenta. Pero al poco tiempo de estar ahí, el hermano mayor, que ya era bastante mayor, y quien, por cierto, tenía su propio trabajo, pues se fue. El padrastro consiguió un trabajo en la construcción, cerró su pequeño negocio que tenía y se fue. La madre trabajaba afuera, así es que ella comienza a llegar a la casa sola.
Y al principio estaba bien, llegaba, dejaba su bolso de la escuela, iba a la cocina a ver qué cosa había de comer, algo que hubieran dejado, comía, prendía el televisor, oía música. Pero comenzó a pasar algo raro. De pronto la casa dejó de ser un lugar agradable y soleado. Alejandra llegaba y sentía como que había una oscuridad rara. Después comenzó a sentir que la observan. Vuelve de la escuela, entra a la casa y siempre tiene esa sensación de mirar hacia atrás como que alguien está ahí viéndola. Es muy desagradable esa sensación para quienes lo han vivido. Es una especie de psicosis, te genera temor porque no sabes si alguien ya entró a la casa y te está esperando. Pero ella, las veces que va entrando, revisa, no hay nadie. Esto le va generando ciertas sensaciones raras de no estar segura. Se siente que no está segura, siente miedo, siente además que está rodeada de peligro. Aquello va rodeado de pequeños incidentes, una puerta que se cierra, una luz que se apaga, una luz que se prende, un algo que no funciona bien, que a ella le causa este temor al grado de que cuando vuelve siente que hay gente ahí, que está rodeada, y ya es una sensación oprobiosa que la sofoca. Habla con su madre. Le explica que mejor se van a otra casa, que por favor busquen otra casa, que ahí no. La madre no le cree, por supuesto, le dice que aquello es una locura, que se ha visto algo concreto y ella dice que no, pero que se siente observada, que se siente rara. La madre le dice, oye, por eso no nos podemos ir. Si aquí ya estamos pagando una renta adecuada, podemos vivir bien, está cómodo, aquí nos quedamos, no inventes tonterías. Tú lo que quieres es irte allá de regreso porque tus amigas están allá. Eso no era cierto. De todos modos la seguía viendo, seguían en la misma escuela. Es más, caminando no estaba lejos. Así que ella no lo cree esto, pero las sensaciones siguen. Así es que tiene que optar por una solución salomónica. Alejandra decide no entrar a la casa. Sale de la escuela y con el pretexto de irse a hacer un trabajo se va a la casa de una amiga y allá se queda hasta muy cerca de la hora en la que regresan el padrastro y la madre. A esa hora regresa rápido y hace de cuenta que ha estado ahí todo el tiempo, porque sabe que se lo van a prohibir si se dan cuenta. Y esta vez es con esta amiga, y esta vez es con la otra, y esta vez el caso era no estar ahí, hasta que una bendita vecina, entrometida, una tarde cuando ve llegar a la madre, le llama y le dice, oye, tu hija no hace pie en casa. Fíjate que ella, quién sabe dónde estará, pero cuando ustedes van a llegar aparece corriendo y se mete. La madre se puso loca. La madre la regañó, le llamó la atención, le prohibió volver a hacer eso. Ahora tendría que quedarse ahí. Y sí, tuvo que quedarse. Pero las sensaciones seguían y seguían y seguían y sabía que estaba rodeada, que estaba copada. Así es que para evitar ese pánico lo que hacía era llegar y encender el televisor a todo volumen. En la estación que hubiera, en lo que hubiera, a todo volumen y permanecer ahí, esperando. Fueron días terribles porque aquello fue creciendo. Después ocurrían cosas tan raras como el día que le regalaron una gatita. Era una gatita, linda, blanca con gris, un animalito chiquito, genial. Además la gatita siempre estaba con ella ahí, ronroneando, cariñosa. Pero empezaron a pasar estas cosas raras. De pronto un día ella está en su habitación. Ahora ya no vive el hermano con ella, si es que es para ella sola. Está haciendo algo del trabajo cuando oye que los juguetitos, la pelotita y las cositas que tiene la gatita, ruedan y se golpean. Ella levanta la vista esperando ver pasar a la gatita corriendo detrás de su pelota. Ya sabe usted cómo son los gatos cuando juegan, que van corriendo detrás de la pelotita y haciéndole... Pero se da cuenta que la gata está aquí. Y la gata está mirando hacia la puerta, hacia el lugar donde ella ha escuchado los ruidos. Se levanta solo para encontrar que los juguetes están ahí. Entonces, comenzó a llegar directo de la escuela a guardar los juguetes de la gata, para no tener que ver que algo pasara con los juguetitos de la gata. Pero la gata actuaba a veces raro, a veces se erizaba, a veces miraba fijamente, hacía cosas muy raras y luego comenzaron los otros ruidos. Estos ruidos en la cocina. Algo que se cae, algo que se rompe, algo que se mueve, algo que abren, algo que cierran, y los ruidos van y vienen, y luego una sensación horrenda era entrar a bañarte. Es una jovencita.
Ya no es una escuinclita, es una jovencita. Es pudorosa, entra al baño, se mete a la ducha y de inmediato siente como alguien más se mete. Esa sensación es horrible porque llega a ver cómo se mueve la cortinita, cómo se mete aquello y luego siente otra cosa y se gira para no ver, para que no la vean, para taparse un poco por pudor, pero no hay nadie. Pero tiene esta sensación de estar acompañada al grado de que entra muy temprano, cuando todavía está la mamá, antes de que se vaya al trabajo. Ella entra al baño rápido, se baña rápido el cuerpo y luego la cabeza se la lava afuera porque es más cómodo en el fregadero. No, afuera donde se lavan los trastos, la ropa, lo que sea, allá va y allá se lava el cabello porque no quiere estar en el baño más de unos segundos. Y luego en la habitación, toda esta sensación de que estás aquí y allá, y te metes a tu cuarto y sientes cómo entran detrás de ti. Ya sé, todos son sensaciones muy subjetivas. ¿O no? Porque entonces comenzó a ocurrir otra cosa muy rara. Una noche ella claramente siente cómo aquellas cosas han entrado, y no es una, son varias. Están ahí moviéndose, siente cómo se mueve la cortina, cómo se mueve esto, cómo le empujan la cama, siente ese empujón, siente las cosas y de pronto siente que alguien ha entrado y se ha acomodado en la cabecera, sentadita en la cabecera junto a la almohada donde está ella. Claramente siente que es una presencia femenina, es una mujer. Por la manera de sentarse, por la manera de acomodarse, es una persona femenina, es una mujer. Y en ese momento ella siente como todo aquello se libera. Déjeme decirle que había habido noches en las que había preferido no dormir. Y se le notaba. Había preferido no dormir. Porque era tal la sensación de agobio, de que algo te pesa, de que alguien te golpea. Pero con la presencia femenina todo se calmaba. De hecho, comenzó a irse a acostar con gusto. Y cuando se acostaba, se hacía un ladito para dejar espacio de que aquella presencia se sentara. Ella piensa que podían haber sido alguna de sus abuelas que ya habían muerto. Ella prácticamente no las conoció, pero decían que eran grandes mujeres. Pero aún así, llegó un día en el que la abuela ya no estuvo. Y aquello fue una locura. Y fue una locura. Porque ya no solamente eran las sensaciones de agobio. Llegó un momento en el que le pasó algo de lo que ya hemos hablado en otros relatos, algo que otras personas han experimentado y que es aterrador, y es que soñaba que despertaba. En otro relato que le compartimos hace algún tiempo, la persona había vivido lo mismo. Bueno, pues a Ale le comienza a pasar eso. Sueña, se acuesta a dormir y de pronto siente que ya se despierta, camina hacia la cocina, toma algo, va de regreso y entonces vuelve a despertar, se levanta, camina hacia el baño, llega al baño y vuelve a despertar. Cada vez regresa a la cama y se incorpora. Es el pánico de no saber si ya te moriste o no. No sabes si ya estás despierto o no, hasta que finalmente logra despertar y se queda quieta. Ya no va para ningún lado, se queda ahí unos minutos esperando a ver si vuelve a despertar y sigue en el sueño o no, hasta que ya estaba muy segura, pero esto la va diezmando, y si ya anteriormente había dejado de dormir por el miedo, bueno, ahora esto se vuelve una locura. Se vuelve una locura, porque ya no duerme definitivamente, prefiere quedarse sentada bebiendo café para no dormir. Obviamente al paso de los días, la cara está consumida, los ojos están hundidos, hasta que un amigo le dice: jeje, venga, ¿qué te está pasando? Desde donde te veas sé que estás mal, ¿qué te pasa? Y ella le platica. Este muchacho le da un consejo muy interesante. Dale la vuelta al colchón y pon abajo de tu cama un vaso con agua. Lo hizo y pudo dormir. ¿Quién sabe qué clase de truco era ese? Yo nunca lo había oído, pero lo pudo hacer. Pero no fue la única cosa que pasó ahí. Déjeme decirle que al propio padrastro, que era medio pendenciero, una noche le tocó vivirlo. Había regresado después de un sábado de fiesta. Solía irse con sus compadres y sus amigos a tomar, llegaba y en esa noche nadie quería estar con él. Así es que la mamá y Ale se van a dormir a su habitación y el padrastro se subió. Había una especie de ático y allá se acomodó un colchón y unas cosas y allá se fue a dormir. En algún momento de la madrugada, el hombre aquel entra a la habitación donde duermen Ale y su madre, pidiéndoles que le dejen quedarse ahí. En un rinconcito le ponen ahí unos cobertores, algo, y el hombre se queda ahí, pero como si fuera un niño pequeño asustado.
Y es que cuando les platica que durante la noche, cuando él llegó muy contento, ya medio borrachón, se tumbó a dormir y de pronto lo comienzan a agitar y lo tiran de la cama. Y él sintió claramente cómo había varias personas a su alrededor que no podía ver, pero las sentía cómo se movían, cómo iban y venían. Se bajó corriendo como loco. Cuando a la mañana siguiente subieron a ver, efectivamente, el colchón estaba aventado por allá y había un montón de cosas tiradas por todos lados. A otro pariente lo aplastó algo. Algo muy pesado, no lo dejaba respirar. No era una persona, era algo como una plancha que lo aplastaba. Esto fue muy duro. Con aquel remedio de darle la vuelta al colchón y el vaso de agua, bueno, algo se pudo remediar, pero la casa seguía teniendo lo suyo, no podías estar a gusto. Total que un día están allí cuando viene una vecina a saludar, a dejar algo, a pedir algo, vaya usted a saber, y están ahí platicando y la vecina de pronto le dice a la mamá de Ale, oiga, ¿y ustedes aquí les ha ido bien? ¿Han estado contentos? Y la madre le dice, bueno, lo que se puede. Si es que las dueñas anteriores no sé si se los hayan dicho, pero las mujeres que vivían aquí eran brujas. Y se dedicaban a hacer brujería y venía mucha gente a contratarlas. Y aquí mataban bichitos. Y aquí hacían cosas feas, ¿eh? Así es que tengan cuidado. No me diga eso. Sí, todos lo sabíamos. Es más, en el cuarto de allá, y señala, había un altar al demonio. Yo lo vi. Se quedan sorprendidos porque esa era la habitación donde dormía Ale. Así es que bueno, finalmente y después de aquella confesión, deciden irse de ahí. Habían pasado 6 años. Ahora Ale era una muchacha de unos 20, muy dinámica, con un futuro promisorio, y no querían estar ahí, así es que se fueron. Pero por azares del destino, un día se encuentra con una amiga y regresa, no sé cuándo, están platicando y le pregunto, oye, ¿y de la casa esa de allá qué sabes? ¿Cómo les ha ido? Dice, no, muy mal, está abandonada. Gente que llega, gente que se va a los 2 días, a los 3 días, siempre está abandonada. De pronto llegan, la arreglan, la limpian, ves cómo llega una familia con sus cositas y a los pocos días salen volando. El lugar había sido consagrado, obviamente. Muchas gracias a Ale por permitirnos conocer este caso. Y para cerrar el programa de hoy, quisiera compartirle un relato de una amiga del canal que nos ha acompañado por muchos años, Emi. Emi nos platica una aventura que vivió su papá en los años 50. En aquel entonces su papá era un hombre joven. Hoy en día ya se encuentra con Los Ángeles, pero en aquel momento era un hombre joven, 20 y tantos años, fuerte, dinámico, trabajaba en unos almacenes en una región de Argentina, la zona de San Juan. El caso es que a veces el patrón le pedía que se fuera con un camioncito de los años 50, a dejar mercancías lejos, a un lugar conocido como Guandarol, que estaba en La Rioja. Eran varias horas de viaje. Pero al papá le gustaba mucho ese viaje, porque aprovechaba, se montaba en el camión, cargado de todo tipo de géneros, y allá iba manejando. A mitad del camino, en un punto, se detenía a platicar con un amigo suyo que estaba allí en algún tipo de negocio o algo. Ahí se quedaba con él platicando un rato, se reían, comían algo y después emprendía el viaje para continuar. En cierta ocasión, en aquel 1957, le piden que vaya a hacer un envío, pero es tarde, ya es de noche, deben de haber sido quizá las 8 de la noche cuando tiene que salir. No era habitual, normalmente siempre salía temprano, pero esa vez él dice, me voy de noche. Así es que toma el camioncito ya bien cargado y allá va muy contento. Llegando a un cierto punto se detiene porque está su amigo y resulta que el amigo está cocinando un asado de guanaco, que en aquel entonces no estaba prohibido cazarlo. Está ahí, lo tiene preparado, se sientan, se ríen un poco, comen, comparten unos mates y ya a eso, ¿de qué será? A las 11 de la noche, 11:30, dice, me voy. Aquel hombre le dice, pero che, ¿a dónde vas a ir? A esta hora. Olvídate, quédate, te vas muy de madrugada, apenas amanezca, vete, pero ahorita no vayas. No, hombre, no pasa nada, el camión está bueno, yo voy bien, no estoy cansado ni nada. No, hombre, pero ¿a dónde vas? ¿Qué no sabes que allá por Loma Cortada se aparece el demonio? Que a cada rato que pasa gente los espantan muy feo. Hay cosas horribles, vas a irte a meter ahí a esta hora. Se rió mucho. Se despide, monta en el camión y allá va muy contento. Debe de haber sido pasadas las 12 de la noche cuando va llegando a esta zona conocida como Loma Cortada.
El camión aquel tenía unas luces fuertes, le habían hecho una adaptación para unas luces fuertes y ella va muy contento. Es una vía de 2 carrilitos, no es muy amplia y el camión debe de haber ido a 40, 45 kilómetros por hora, no más. Pero va muy contento cuando de pronto, a la distancia, ve algo. Su primera impresión es que es un caballo o una vaca que se quedó dormida encima de la carretera. Así es que suena la bocina. Pero conforme sigue avanzando, se da cuenta que aquello no tiene forma de animal. Es más bien un bulto que no tiene una cabeza, que no tiene unas patas, que no tiene una cola y que ni siquiera está bien definido. Está ahí a la mitad del camino. Y él empieza a sentir un frío y una sensación muy rara, porque precisamente es ahí, en Loma Colorada, donde se aparecen los muertos. Así es que continúa manejando y con las luces aquellas se da cuenta que lo que está viendo es simplemente un bulto raro, amorfo, que de pronto se mueve y él siente mucho miedo y lo arrolla. Cuando hace eso, escucha como si estuviera arrugando un papel o un cartón o un cuero viejo, una cosa muy rara. No siente ni siquiera que se mueve el camión, solo escucha ese ruido raro y continúa. Llega al pueblo al que tenía que llegar, descargan y espera que amanezca. Amaneciendo, cuando ya termina todo lo que tiene que hacer, emprende el regreso y llegando allá a ese lugar se detiene y busca. Pero no hay nada. Entonces revisa el camión, bien. No hay nada. O sea, si hubiera golpeado un bulto de algo, hubiera golpeado de alguna forma un raspón, algo, nada. Llega de regreso a donde está su compadre, se baja y le dice, oye, ¿qué crees que me pasó? ¿Te espantaron? ¿Cómo sabes? Porque a todo el que pasa por ahí de madrugada lo espantan. Te lo dije. ¿Tú qué viste? No, pues esto y esto. Ah, bueno, pues te fue bien. Porque hay quienes ven a una mujer, hay quienes ven a un hombre vestido elegantemente en un caballo, hay quienes ven el mismo demonio. Tuviste suerte, lo que tú viste no fue nada. Después de eso, no volvió a pasar por ahí de noche. Muchas gracias. Buenas noches y que descansen en paz.